tema de hoy tiene que ver con dinero, el poder para prosperar. Una vez al año hablamos de este tema, hablamos de dinero aquí en la iglesia. Así que los que vienen por primera vez, no crean que siempre hablamos de dinero como en otros lugares hacen. No, una vez al año hablamos sobre este tema porque está en la Biblia. Si no queremos hablar de dinero, hay que quitar varias páginas de la Biblia. Así que queremos hablar brevemente de este tema el día de hoy. Y lo unimos a este tema con lo que hemos estado hablando en los últimos domingos. Tenga fe, no tenga miedo, active su mente, no se preocupe. Y este tema va junto con eso. ¿Por qué queremos brevemente hablar de este tema de finanzas el día de hoy? Primero, porque la manera en que ganamos el dinero, ya sea trabajando, mintiendo, engañando, robando, la manera en que lo gastamos en vicios, en buenas cosas o cómo damos, todo lo que hacemos con el dinero indica cómo estamos espiritualmente. El manejo del dinero en lo que entra y sale es un indicador de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, hablamos de este tema hoy porque todo lo que hacemos se mueve en base de dinero. ¿Se dieron cuenta que necesitamos dinero para todo? Para nacer, hasta para morir. Pero también para ir al doctor, para comprar medicina, para trabajar, para que una iglesia funcione. Todo es en base a dinero. Cuando un político le diga, hoy hay comida gratis, mentira, alguien pagó. No hay nada gratis en el mundo, alguien paga por las cosas. Y hablamos del dinero porque todo se mueve en base a dinero. Y en tercer lugar, hablamos de este tema porque está en la Biblia. La Biblia habla 5 veces más de dinero que de la oración. De 38 parábolas, 16 tienen que ver con las riquezas. La Biblia habla más del dinero que del cielo y del infierno juntos. La Biblia tiene más de 1500 versículos del dinero. Así que si no queremos hablar de este tema, creo que un buen porcentaje de la Biblia no tuviéramos que tener. Por eso brevemente queremos hablar de esto. Y en primer lugar, lo que queremos enfatizar hoy, y es algo que tenemos que creer, es que Dios tiene el poder y Él quiere prosperarnos. Yo también he pensado cuando era chico así, creo que muchos cristianos piensan así, con ese complejo. Si Jesús fue pobre y yo soy pobre, me parezco a Jesús. Eso no está en la Biblia. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Dios quiere empobrecerte. Ninguno. Pero la Biblia está lleno de versículos que dicen que Dios quiere prosperarnos. Y la base para esto es creerlo. Si nosotros creemos lo que Dios dice y seguimos los principios de Dios, usted califica. Porque lo triste es que Dios tenga en el plan prosperarlo y usted no quiera. Entonces yo me tengo que mirar al espejo y decir, ¿cuál es el problema? ¿Yo o Dios? Quizás soy yo. Jesús quiere darnos el poder para prosperarnos. Déjenme leerles unos versículos. Mateo 7:11. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas si lo piden? Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en la palabra día y noche. Cumple lo que está en la palabra y así prosperarás y tendrás éxito. Salmo 1:3. La persona que se deleita en el Señor es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Su noviazgo, sus amistades, su salud, sus relaciones, su familia, su universidad, su vida económica. Todo lo que hace prosperará. Tercera Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, como también quiero que prospere tu alma. Deuteronomio 8, 17 y 18. No se te ocurra pensar la riqueza que yo tengo es fruto de mi poder. Recuerda al Señor. Él te da el poder para producir riquezas. Lo primero para prosperar en la vida es creer que Dios me quiere prosperar. Si no lo creo, no califico. Ahora, hay una fórmula bíblica en esto. Y es interesante. Usted puede investigar versículos y versículos.
Por ejemplo, las promesas que Dios tiene en la Biblia. Hay unas 3.000 promesas. Algunas no requieren ninguna condición. Otras sí se requiere una condición, algo de nuestra parte para que se cumpla una promesa. Y la promesa de Dios para prosperarnos, cuando usted lee versículos y versículos y versículos, se da cuenta que todas tienen la misma condición. La misma. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 15:10, den con generosidad y háganlo de buena gana, así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Jesucristo lo dijo en otras palabras, más corto, den y se les dará, en Lucas 6:38. Y cuando leemos diferentes versículos, dice lo mismo, den y yo les daré. ¿Quién da primero? Nosotros. Nosotros tenemos que dar primero. Si usted quiere que Dios le dé y le prospere, pero usted no le quiere dar, Dios tiene que romper sus principios y sus leyes. Y Dios no lo va a romper. Primero damos nosotros. Den y se les dará. Repito, si usted quiere que Dios le dé y no darle, Dios tiene que romper sus leyes. Y no las va a romper, porque Dios no puede mentir. El principio es el mismo. Den primero y yo les voy a dar, dice Dios. En el mundo natural es lo mismo. Si quiero una cosecha, primero tengo que sembrar una semilla. Usted siembra una semilla de maíz y da una planta, con muchos maíces o elotes, mazorcas, como le llamemos en diferentes países, pero todo es con una semilla. Interesante porque poco en las manos de Dios siempre es mucho. Y Dios siempre multiplica. Pero todo empieza con esa semilla. Si el agricultor no la planta o no la siembra, no tendrá cosecha. Él tiene que dar primero. Igual es con nosotros en la vida económica. La fórmula de Dios, muy simple. Den con generosidad y háganlo de buena gana. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Qué interesante que todo lo que Dios creó, da. ¿Se puso a pensar? Todo lo que vive, da. Qué interesante porque, todo lo que Dios creó, da. Dios creó el sol da luz, a veces de más, pero... Y se va a poner más caliente, créame. En Argentina en esta semana hubo 45 grados, donde nunca, ¿sí? Y se va a poner, así que no sé qué vamos a hacer en marzo o abril aquí, pero se va a poner más caliente, así está el clima, ¿no? Pero Dios creó el sol y el sol da luz. Dios creó una planta y la planta da sombra o da maíz. Dios creó las estrellas y nos iluminan la noche romántica, ¿eh? Dios creó el agua y el agua produce peces, o hay peces y la gente usa el agua y produce energía eléctrica y se baña en el agua o lava la ropa en un río. Dios creó a su Hijo, Dios dio a su Hijo dio su vida, todo lo que vive da. Y es interesante que si nosotros estamos vivos, Dios nos creó también para aprender a dar. Y qué interesante el principio, porque si usted va al Walmart hoy o va a un mercado y compra un zucchini o un tomate, ¿qué tiene que hacer primero? Pagar. Si no paga, ¿qué sucede? No se lo dan. Y si usted se lo lleva, ¿cómo se llama? Un robo, un ladrón. Espero que no haya ningún ladrón aquí, que viene esperando un buen culto, una buena alabanza y un buen sermón y no da nada. Espero no encontrar a esa gente aquí. Pero note, en la vida normal, uno va a un mercado, uno paga y luego se lo dan al producto. Con Dios es igual. Es un principio financiero en la Biblia. Den y se les dará. Es un principio que encontramos. Por eso en el tiempo de la ofrenda, cuando llega el tiempo de la ofrenda, tenemos que recordar que estamos haciendo en el tiempo de la ofrenda una decisión para nuestro futuro. La ofrenda no es solamente dar algo. Lo hacemos por gratitud, es un acto de adoración, pero en el momento, al mismo tiempo, estamos haciendo una decisión para nuestro futuro. Estamos invirtiendo en nuestro futuro. El tiempo de la ofrenda es un tiempo para dar y prosperar. Ahora, muchos de nosotros no ofrendamos en el tiempo aquí de la ofrenda
porque lo que hacemos es que entregamos la ofrenda con la tarjeta o en la semana o hacemos una transferencia bancaria. Pero el principio es el mismo. Cuando lo decidimos hacer, es una inversión que hacemos. Jesucristo dijo en Mateo 6, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla o el orín no corrompen, donde no hay ladrones. Llegará el día de aquí a un año, o 50, o 100, donde todo lo que tenemos será lo que hemos enviado al cielo. Repito, llegará el día donde todo lo que tenemos será o lo que usted tenga será lo que usted envió al cielo. Cuando morimos, nada podemos llevar, pero podemos enviar las cosas por adelantado durante el tiempo de la ofrenda. Porque cuando damos, estamos haciendo una inversión nosotros para la vida eterna. Den con generosidad y háganlo de buena gana. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Si damos generosamente, Dios nos va a dar generosamente. Conozco a algunos de ustedes y realmente pueden decir amén a esto. Qué lindo. Algunos de ustedes siguen muy tacaños todavía. No le pueden decir amén a esto, pero que Dios les hable. Quiero considerar un par de versículos bíblicos. Noten ustedes cómo el Señor funciona a veces en los peores tiempos o en los tiempos de pandemia, por ejemplo, que nos ha pasado aquí hace un par de años. Dios puede darle lo mejor a sus hijos cuando sus hijos siguen sus principios. ¿Recuerdan ustedes el pueblo hebreo allí en Éxodo capítulo 12? Estaban allí en Egipto. Egipto era la gran potencia mundial. En Egipto en cada familia había un muerto. Las cosechas destruidas por las plagas. La vida de ellos que era el río Nilo bañado en sangre. En cada familia había un muerto, era un funeral nacional. El ejército de Egipto estaba en el mar Rojo hundido cuando pasaron los de Israel. El pueblo hebreo que estaba esclavo en un día salieron. Y dice Éxodo 12 del 31 al 39 que los egipcios le dijeron a los hebreos, salgan ya, llévense todo el ganado nuestro, todo el oro y toda la plata. Y usted lee lo que dice allí Éxodo 12, dice que los hebreos aprovecharon y le sacaron todo a los egipcios. El pueblo hebreo en un día pasaron de ser esclavos a ser millonarios. Anduvieron 40 años en el desierto, donde uno pudo haber pensado que era lo más pobre y lo pésimo para ellos. Ellos que estaban en la gloria. Dios les daba pan todos los días por 40 años. Dios les daba para beber por 40 años. Sus sandalias cuando llegaron a Israel eran las mismas, no se habían gastado. Su ropa no se había gastado. Miren cómo es la matemática y la economía de Dios. Y ellos estaban con oro y con plata como nunca en su vida. En los peores tiempos, en el desierto, Dios les dio lo mejor. Quizás muchos de ustedes pueden dar testimonio que durante el tiempo de pandemia fue una buena época en sus vidas o en sus familias. Dios les dio salud o Dios les proveyó. Nosotros con los empleados de aquí de la iglesia o los líderes de la iglesia damos testimonio que en el tiempo de pandemia fue cuando más superávit teníamos de las ofrendas. No despedimos a ningún empleado. Se les seguía ayudando con las ofrendas como se comprometió con cada misionero en los diferentes países que tenemos. Les dábamos ofrendas a mucha gente que tenía COVID. Algunos de ustedes son testigos. Medicina, comida y lo que era la necesidad. Dios proveyó abundantemente a través de muchos de ustedes en el tiempo de la pandemia. Se remodeló el segundo nivel, aquí arriba, o el tercer nivel de todas las aulas. Todas se hicieron en el tiempo de la pandemia. Todas con su aire acondicionado, cámaras o pantallas, piso nuevo, iluminación nueva, etc. Durante el tiempo de la pandemia se pusieron las pantallas como 1 millón de quetzales y cuántas cosas más. Era el peor tiempo. Muchísimas iglesias cerraron, muchas despidieron empleados, muchas no sobrevivieron. Dios nos bendijo impresionantemente. Pero ¿sabe algo? Sí, gloria al Señor. Pero ¿sabe algo? Cuando empezó la pandemia, y aquí está el hermano Marcelino, presidente del equipo de ancianos, está el administrador, tuvimos una reunión con el tesorero, ¿se acuerdan? Y dijimos, ¿y ahora? Otra cosa interesante. Nosotros no transmitíamos digitalmente. Todo lo que se compró, las cámaras, todo el equipo, todo fue en tiempo de pandemia. Cuando inició la pandemia, que hubo que cerrar los cultos, nos sentamos, oramos y platicamos y dijimos,
vamos a dar. ¿Se acuerdan? Den y se les dará, dice el Señor. Es un principio bíblico que aplica. Dios no nos puede dar si no damos. Él debe romper sus leyes. Den y se les dará. Y gracias a todos ustedes que durante la pandemia Dios les siguió proveyendo y pudieron ofrendar, y los que no pudieron oraron, y por eso estamos como estamos, por la gloria o para la gloria del Señor. Increíble, pero es en los tiempos difíciles Dios nos puede dar siempre lo mejor cuando seguimos sus principios y le creemos a Dios. Consideren la viuda de Sarepta en 1 Reyes capítulo 17. 1 Reyes 17. Quiero llevarlos allí brevemente. 1 Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 17. Mientras lo buscan, piensen en el niño que dio los panes y los peces. Dios multiplicó eso y dio de comer a miles. Pero ¿cuál fue la clave que el niño dio? Si no hubiese dado, no habría multiplicación. Con la viuda de Sarepta, allí en 1 Reyes 17 sucede lo mismo. Noten ustedes, 1 Reyes 17, 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. 1 Reyes 17, 7. Cuando no llovía, todos estaban pobres allí. Porque uno no podía ir a un supermercado y comprar una lata de atún. ¿Sí? Cuando no llovía, no había comida. El rey no tenía para comer, pero la viuda tenía. Se secó el arroyo. Entonces la palabra del Señor, dice 1 Reyes 17, 8, vino a Elías y le dio el mensaje: ve a Sarepta, permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado que te dé de comer. Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua. Mientras ella iba por el agua, él la llamó de nuevo y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Se parece a algunos de ustedes, viven pidiendo. Verso 12. Tan cierto como que vive tu Dios, dijo ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, dice el verso 13. Dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes tienes que dar. Tráeme el panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego cocina para ti. Así dice Dios. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que vuelva a llover. Y ella fue e hizo lo que él les dijo. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo. Y también pudo dar para Elías. Pero si ella no hubiese dado, no habría milagro. Es el mismo principio. Damos y Dios nos da. Damos y Dios nos da. Ahora, esto es difícil. Es difícil porque cada vez que nosotros damos tenemos la tentación y la prueba de que hay muchas necesidades y muchos gastos que tenemos, ¿verdad? Muchos, yo también lo he hecho, muchos decimos, yo no puedo dar. Escuche, usted no puede darse el lujo de no dar. Usted no puede darse el lujo de no dar. Si usted vive, fue creado para dar. Si tiene vida, da. Dios nos creó para eso. El dar es la única cura contra el cáncer de la codicia que siempre quiere atrapar nuestro corazón. Si no damos, no vivimos bajo la bendición o la guía o la protección de Dios en nuestras finanzas. Y Satanás, como no vivimos con el Señor en esto, Satanás vivirá robando, porque él viene para matar y robar. Ustedes saben, lo va a robar en un accidente, en una enfermedad, en una mala decisión financiera, en una bancarrota del negocio. Satanás siempre roba. Dios no, Dios siempre da y da y da, porque no se le agotan sus recursos, no tiene límites. Por eso Dios da y da. Pero nosotros tenemos entonces que obrar. Cuando nosotros vivimos con el Señor en esta área financiera y lo ponemos a Él como nuestro socio en nuestra vida, que es el mejor socio, entonces aparecen las oportunidades de trabajo. Entonces la resistencia a su progreso va a desaparecer. Entonces las montañas de imposibilidades van a desaparecer. Cuando usted pone a Dios como socio de su vida económica, Dios tomará control y hará cosas maravillosas.
Quizás dejará de gastar en la medicina que por años el médico le dijo que si no la toma se muere. Y usted deja de tomarla y dice, el médico no tenía razón. No, es que Dios hizo un milagro. Ya no se gasta los 1,000 quetzales por mes porque aprendió a dar. Usted vivirá bajo la bendición del Señor, quien es el mejor dador, a quien nunca se le agotan sus recursos. El mejor. Pero la clave, dar primero. Qué difícil. Cuando yo recibo el salario, yo pienso, con este dinero podría hacer esto. ¿No será que hago un chancecito con Dios ahí y platicamos un poco y lo regateo? Dios dice en Proverbios 3, 9, 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hablando de la bendición, el vino nuevo simboliza la alegría, la bendición, la prosperidad, no solo en lo económico, en muchas áreas de nuestra vida. Pero Dios dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. O sea, cuando uno recibe el salario, si uno dice, bueno, voy a pagar la luz, comprar esto, gastar en esto, ir al concierto de los Tigres del Norte, lo otro, lo que me sobra se lo doy al Señor el domingo. No, eso no es honrar al Señor con los primeros frutos, eso es darle la sobra. ¿Sí? La sobra al basurero. Los primeros frutos, bueno, yo recibo esto. Primero, lo que es del Señor. Luego, hago los pagos y los gastos y le va a alcanzar. Porque el 90% con Dios es mejor que el 100% sin Dios. No lo olvide. Poco es mucho en las manos de Dios. Siempre es así. Cuando usted le da al Señor, Dios funcionará en su vida económica como Él quiere. Cuando le damos, Dios hará los milagros. Si alguien dice, yo soy joven o soy pobre y no puedo dar, en la Biblia encontramos que los jovencitos daban y los pobres también. A veces pensamos, y es el diablo que nos pone eso en la mente, que podemos poner esa excusa para no dar. Y hay más ejemplos en la Biblia. La viuda de Sarepta no era millonaria, estaba que se moría de hambre. En el Nuevo Testamento, cuando una mujer viuda dio todo lo que tenía en las ofrendas, ¿recuerdan ustedes? Y todavía hoy, 2000 años después, hablamos de esa mujer, pero nunca hablamos de un millonario que dio ahí. Noten qué interesante. Cuando la mujer rompió el frasco de perfume ante Jesús, seguimos hablando de ella, no de los millonarios que estaban en esa fiesta, que eran amarretes. ¿Se dio cuenta? Coditos, no sé cómo le dicen aquí. Codos. Bueno, codos. Hay algunos de ustedes medios codos acá. Todos nacimos codos. Todos los niños dicen, es mío este juguete. Ningún niño dice, tómalo. Todos nacemos con el corazón egoísta. Se aprende a dar. ¿Cómo? Dando. La única manera para romper un corazón codicioso es dar. Cuando el profeta Malaquías, en Malaquías 3:10, Dios le dijo, decir a mi pueblo que está bien que ofrenden, pero no son íntegros, que traigan íntegros los diezmos. Dios les dice eso al pueblo. Y les dice Dios, si lo hacen, yo voy a abrir mis bendiciones para ustedes. Atrévanse, dice Dios, a probarme. Es el único lugar en la Biblia donde Dios dice, ¿quieren probar que existo? Es a través del dinero. Dios no lo dice a través de predicar, a través de otro ministerio, del canto, a través de nuestra vida. El único lugar donde Dios dice, pruébenme, tiene que ver con plata. Porque nos molesta eso. Por eso Dios dice, ¿quieres probarme? Aprende a darme y vas a ver que yo existo. Pruébelo. 3 meses pruébelo. Y luego viene y nos cuenta los testimonios. Dios no miente. Muchos de ustedes conozco que son gente generosa. Y realmente, si podrían quitarse los ojos para Dios, lo harían. Conozco gente de ustedes que son así. Algunos de ustedes tienen mucha plata. Algunos de ustedes no tienen nada. Pero tienen un corazón generoso. Porque dan, aunque sea una moneda, que es todo lo que tienen. Si Dios les da 1.000.000, van a dar sin ningún problema. Porque a veces decimos, como soy pobre, no voy a dar. El día que tenga mucho, daré. No. Si uno no aprende cuando gana 1 centavo, menos va a dar cuando tenga 1.000.000. ¿Verdad? Tenemos que tener un corazón que da. Quizás por eso
el Mar Muerto está literalmente muerto. El Mar Muerto es uno de los mares más conocidos del mundo, pero tiene un problema. Está muerto. No tiene vida, no hay peces. ¿Por qué? Porque recibe millones de litros de agua del río Jordán, pero no tiene ningún canal, ningún brazo que dé. Entonces el agua que llega al Mar Muerto se estanca y la producción de minerales sube. Y mientras en un océano hay un 2% de sal, si ustedes van al puerto y prueban el agua del océano, ¿vieron que es salada? Yo viajé en barco 3 y pico de años. A veces tenía sed y tomaba agua del océano. ¿Para qué? Más sed me daba. Pura sal. Uno podía hacer un guiso con esa sal. Increíble la sal. Por eso los barcos se llenan de corrosión luego de un año de andar en el océano. Hay que sacarlos a dique seco y pintarlos abajo por la sal. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es la sal. El Mar Muerto tiene un 20 y pico% de concentración de sal. No hay pez que viva ahí. Está muerto. ¿Por qué? Solo recibe. Por eso Jesús dijo en Hechos de los Apóstoles 20:35, hay una cita de Jesús allí. Hay más felicidad en dar que en recibir. Cuando usted en su corazón esté más contento porque puede dar algo en vez de recibir, usted ha madurado espiritualmente. Sí, así funciona. Se han hecho estudios en Estados Unidos que hacen estudios y estadísticas para todo y descubrieron que la gente más feliz son los que dan, no los que piden. Queremos una iglesia llena de gente feliz, porque han aprendido a dar. Algunos de ustedes sé que son tan generosos y solo podemos pedir que Dios los bendiga como a veces hacemos. Pero quizás algunos de ustedes no todavía. ¿Qué espera? Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es usted, ¿quién? Este es el día que hizo el Señor. Den y se les dará. Den con generosidad. Así el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Vas a ir a la U, te va a ir bien. Vas a emprender una relación, te va a ir bien. Todo lo que emprendas. Tenemos que creer que Dios quiere lo mejor para mí. Yo noto que los cristianos no le creen a Dios. Porque no le piden, mire, pídele a Dios en grande. Desafíe el carácter de Dios. Que Dios diga del cielo, ¿y este loco qué le pasó? ¿Y a este qué le pasó? ¿Se quiere ir a estudiar a Inglaterra y pide una beca? Mueva a Dios. Porque Dios no tiene límites. ¿Sí? Pídale cosas grandes y espere cosas grandes de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor.